Hola y bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Hoy, como todos los viernes, les estoy llevando videitos de historia, pero también trataré otras cosas de aprendizaje. En este caso, pues estoy en una secuencia, ¿vale? En la cual, bueno, también muchas personas que me han escrito y estoy intentando buscar información de lo que me han pedido. En este caso les voy a hablar, como dice el título, del famoso Tratado de París, el 10 de diciembre del año 1898. ¿Quieres saber en qué consiste, de qué se trata este Tratado de París? Bueno, yo te invito a que continúes acá en el video. Principalmente todas aquellas personas, los cubanos, pero esto es para todas las nacionalidades, ¿vale? Para que tengan conocimiento, siempre es bueno saber cositas, ¿vale? Pero los cubanos que no sabemos de esto, apenas se tocó en clase en Cuba. Mira que yo di historia desde la primaria. Incluso hasta exámenes para entrar en la universidad había un examen de historia. Y esto yo lo estoy conociendo aquí y ahora. No te vayas. Cuba, que viva Cuba. Vamos a entrar en materia, les voy a leer varios artículos acá, así que antes que nada, como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal. Ese botoncito que ya está de abajo que dice suscribirse, usted le da con el dedo, con el mouse, con lo que quiera. Y es absolutamente gratis, no les cuesta nada. A mí me ayuda muchísimo para seguir creando contenido. Ahora sí, vamos a entrar y les voy a ir leyendo artículos. Recuerden que yo leo los artículos, yo no soy historiador, yo lo que estudié fue química, para aquellas personas que me preguntan, no soy historiador, ¿vale? Venga, dice... Este pasado 10 de diciembre de 2023, ¿vale? Se cumplieron 125 años de la famosa firma de lo que se llamó el Tratado de Paz entre España y los Estados Unidos, Tratado de París, que supuso el fin de la presencia española en América. Como consecuencia de las derrotas de la escuadra española, tanto en Cavite, esto es en Filipinas, ¿vale? El 1 de mayo, como en Santiago de Cuba, el día 3 de julio del año 1898, el gobierno español, presidido por Práxedes Mateo Sagasta, considera urgente el 22, si considera urgente el 22 de julio poner fin a la guerra con los Estados Unidos, al temer que se pudiese extender a las Islas Canarias, a las Baleares e incluso a Guinea. Ya que no había representante español en Washington como consecuencia de la guerra, España solicitó al gobierno francés que les representase y el embajador galo Jules Martin Cambon se dirigió al presidente William McKinley para solicitarle condiciones de paz. McKinley exigió que se firmara en un protocolo previo que se establecía, entre otras condiciones, la renuncia de España a la soberanía de Cuba, la cesión de Puerto Rico, islas de las Indias Occidentales e islas de Guam como indemnización de guerra, la bahía y puerto de Manila como garantía hasta la firma del tratado, la evacuación inmediata de Cuba y Puerto Rico, el nombramiento de comisiones para negociar a partir del día 1 de octubre en París la firma del tratado y, por último, la suspensión de las hostilidades. Sagasta aceptó en principio las abrumadoras condiciones de Estados Unidos y se dispuso a organizar la comisión negociadora. Ante la evasiva de otros políticos, y aquí ponen entre paréntesis algunos políticos, parece que no estaban muy con, para la labor, es que era muy imponente ese tratado. Castelar, Mella, el duque de Tetuán, León y Castillo, Silvela, entre otros, a presidirla. Se lo solicitaron, insistieron y lograron designar a Eugenio Montero Río, en aquel momento presidente del Senado, que intentó resistirse con el argumento de que en sus actuaciones políticas, no había tenido relación con las provincias de ultramar. Ojo, provincias de ultramar. Yo les voy a dejar acá en la descripción de este video, también les voy a dar información valiosa, ¿vale? Después les voy a indicar en qué consiste y les voy a dejar también el video que hice anteriormente, dos videos, uno donde Cuba, cuando fue considerada provincia, y hay otro video que cuando fue considerada no solamente provincia, sino autonomía, lo que hoy se conoce como comunidad autónoma. Sigo. Ante la última petición de la reina regente María Cristina, de quien era hombre de confianza, acepta, aún a sabiendas de que aquel episodio trance, ¿vale?, a descostarle sinsabores
insuperables. La comisión, además de Montero Ríos, incorporó a Buenaventura Abarzazuza, exministro liberal de ultramar, José Garnica, magistrado, Rafael Cerero, teniente general de ingenieros, Wenceslao Ramírez de Villarrutia, marqués de Villarrutia, diplomático y exministro de Estado, y como secretario el diplomático y embajador Emilio de Ojeda. Ambas delegaciones se reunieron en el Quai d'Orsay, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Presidía la delegación americana William R. Day, secretario de Estado, quien inició las conversaciones con un breve discurso en el que aseguraba que los vencedores, en este caso ellos, procederían con justicia. Montero Ríos les respondió que España solo pide eso, justicia. Los estadounidenses se mantuvieron intransigentes con la negativa a la posible modificación. Claro, me imagino, o sea, entre las negociaciones que intentó hacer España, modificar, porque estaba muy agresivo ese tratado. No había, es decir, era perderlo todo. O interpretación que no fuera la suya, es decir, nada que no fuese la suya, la de los Estados Unidos, del texto de protocolo firmado en Washington por el embajador francés. Ante la postura estadounidense respecto a Cuba y Puerto Rico, la delegación española trató de defender Filipinas, a lo cual también se negaron los estadounidenses. Llegada a tal extremo la intransigencia, incluso con la amenaza de un desembarco en la península, que la Comisión Española se plantea levantarse de la mesa, pero tras consultar con Madrid, el gobierno español acuerda que, si no hay otra salida, se firme el tratado. A última hora, en unos detalles de ejecución, la Comisión Española consiguió algún trato favorable para los intereses particulares de los ciudadanos del país. Fueron 2 meses de sacrificio, amargura, lucharon con todo su esfuerzo y patriotismo. Bueno, hay algunas personas que dicen que no, esto es lo que dice este artículo, ¿vale? De las que estaban haciendo el negocio, pero el protocolo previo firmado en Washington era intangible. Era sí o sí, no había de otra. No hubo resquicio para negociar, ¿vale? De esta manera se firmó allí su firma el día 10 de diciembre del año 1898, pasando a la historia como el famoso Tratado de París. Pero vamos a ver ahora qué es lo que nos comenta acá Wikipedia. Vamos a ver qué dice Wikipedia. Lo primero que nos está hablando son de los miembros de la delegación, ya se los comenté, la delegación española, la delegación estadounidense. Las negociaciones se llevaron a cabo en el Ministerio de Exteriores, de Asuntos Exteriores en París, durante la primera sesión el 1 de octubre del año 1898. Los españoles pidieron que antes de ponerse oficialmente en marcha las conversaciones, se devolviera la ciudad de Manila al gobierno español, ya que había sido capturada por los estadounidenses horas después de la firma del protocolo de paz entre Washington. Los estadounidenses se negaron a considerar esta circunstancia. Durante casi un mes, las negociaciones giraron en torno a Cuba. Los dirigentes de Estados Unidos temían que tras la larga campaña propagandística, la prensa amarilla, como se le llamó en aquel momento, donde básicamente hablaban muy mal de España y dejando a una completa víctima a todos los españoles que estaban en Cuba y criticando mucho al gobierno de España. Esa prensa estuvo varios años ahí llenando de información, verdades o no, yo lo dejo a consideración de todos ustedes que me están viendo. Dejen en los comentarios, todos los criterios son válidos siempre y cuando vayan en base al respeto, ¿vale? Yo no estuve vivo en ese momento, solamente estoy leyendo información. Hay personas que comentan que la prensa influyó en el tema. Todo fue preparado para que entraran los Estados Unidos en guerra para poder ya desbancar a España como imperio y que tenga posiciones en América. Hay otras personas que sencillamente critican también la actuación. Yo digo que ninguno de los dos eran santos. España tenía muchísimas cosas, el gobierno de España, que rectificar. Estamos hablando de que no podemos hablar de una España de ahora. Vamos, estamos hablando de una España de aquel entonces con muchísimos defectos que, a mi consideración y lo que yo he estado leyendo, iba avanzando, dando pasos. Tal vez podía dar pasos más adelantados, más grandes, ¿no? Podía ir un poco más rápido, como tal. Estamos hablando de que en muchísimos países del mundo no había esa democracia ni nada por el estilo. Incluso
en la gran democracia que se hace llamar en los Estados Unidos, no era del todo, había mucho racismo, había discriminaciones. De hecho, estamos hablando que todavía en el siglo XX había separación de raza en los Estados Unidos, ¿ok? Eso es importante que se deje en el contexto cuando en el mismo siglo XX, ¿vale? Se veía cómo habían escuelas para negros en Estados Unidos, aseos para negros en los Estados Unidos, las condiciones para ellos, sitios para ellos, como tal, eso es un racismo. Entonces es un contexto de la historia que no podemos evaluarlo al de ahora, donde la sociedad ha avanzado mucho más y las democracias se van perfeccionando. Dicho todo esto, yo a mi consideración, ninguno de los dos eran santos, todos tenían sus intereses. España, un imperio que ya iba en declive, y Estados Unidos quería emerger como el gran imperio que es en este momento. Y los grandes imperios, no, si no ponen mano dura, no son imperios. Eso es así. Vamos a seguir leyendo para no desviarme del tema. Dice, bueno, la prensa de campaña propagandística llevada a cabo por los medios de comunicación de los Estados Unidos. La opinión pública se volviera en su contra si hubieran pretendido anexarse a la isla. Es decir, como tal, la opinión pública de los Estados Unidos, como ya estaban hablando del tema de que tenían Cuba apoderada, que ellos le llamaban una colonia como tal, entonces, claro, si el tema era anexarse a la isla, eso ya podía ser un contraproducente con la opinión pública de los Estados Unidos. Es lo que dicen los textos. Una de las hipótesis de lo que habla de que por qué Cuba no formó a ser un estado más de los Estados Unidos, ¿vale? Fue ocupada militarmente, pero no formó, es decir, parte directa de los Estados Unidos. ¿Cómo hicieron con Puerto Rico? Puerto Rico sí, Guam y Filipinas. Otros temas que se puso sobre la mesa de las negociaciones fue la deuda nacional cubana. La deuda cubana es de esa zona de España. Recuerden que eso era una autonomía. Yo les recomiendo que vean el video. Y las autonomías pueden tener deuda con el gobierno central, que ascendía a más de 400 millones de dólares. España se negó a aceptarla, pero al final no tuvo otra opción y la responsabilidad de la deuda tuvo que ser asumida por España. Es que en ese tratado era lo que dijera los Estados Unidos y punto. Tras el final de las conversaciones sobre asuntos cubanos, Estados Unidos también impuso a España España que entregaría Puerto Rico y Guam a los Estados Unidos. Las negociaciones se centraron entonces sobre la cesión de Filipinas, con los miembros de la delegación española albergando inocentemente la esperanza de ceder solo Mindanao y las islas de Zulú, manteniendo bajo administración española el resto del archipiélago. Por los estadounidenses se negaron rotundamente porque sospechaban que las islas no transferidas a los Estados Unidos podrían ser vendidas a otras potencias emergentes en aquel momento, como la que venía siendo Alemania o Japón, o que España podría utilizarlas para lanzar desde ahí alguna futura disputa para recuperar las islas que se habían entregado a los Estados Unidos. Tras un breve debate, la delegación estadounidense ofreció 20 millones de dólares el 21 de noviembre y exigió una respuesta en un plazo de 48 horas. Es lo que hay. Eugenio Montero Ríos se sintió insultado y dijo airadamente que él podría responder de inmediato, pero la delegación estadounidense abandonó la mesa de conferencias. Cuando las dos partes se reunieron de nuevo, la reina María Cristina había telegrafiado ya su aceptación de los trámites. Montero Ríos recitó la respuesta oficial, y voy a citar la respuesta oficial. El gobierno de su majestad, movido por razones nobles de patriotismo y de humildad, no asumirá la responsabilidad de volver a traer a España todos los horrores de la guerra. Para evitarlo, se resigna a la penosa tarea de someterse a la ley del vencedor, por dura que sea, y como España carece de los medios materiales para defender los derechos que cree que son suyos, se aceptan los únicos términos que los Estados Unidos le ofrecen para la conclusión del Tratado de Paz. Y termino el texto, ¿vale? Se empezó a trabajar en la conclusión del tratado el 30 de noviembre y fue finalmente el día 10 de diciembre cuando se firmó el tratado. El siguiente paso tras la firma del tratado fue la ratificación legislativa, aunque en Madrid, y esto es importante, ojo a la ratificación legislativa, ¿vale? Aunque en Madrid las Cortes rechazaron el tratado, la reina regente procedió a firmarlo.
pese a estar inhabilitada para ello claramente por el artículo 55 de la Constitución Española de 1876, que rezaba así, y voy a leer el artículo 55. El rey necesita estar autorizado por una ley especial, primero para enajenar, ceder o permutar cualquier parte del territorio español. Esto es importante porque es algo que está firmado por alguien que no tenía la jurisprudencia para hacerlo si no tenía el correspondiente autorizo, ¿ok? Así que estas cositas es importante dejarlas saber para que vean cómo se fueron moviendo los hilos. En Estados Unidos, el tratado también encontró una fuerte oposición, ya que según se discutió en el Senado de los Estados Unidos, en realidad no hacía otra cosa que oficializar la sustitución de un imperio por otro. Los republicanos generalmente apoyaban el tratado, mientras que los que se oponían o querían derrotar al tratado o excluir la disposición que estipulaba la adquisición de Filipinas, los demócratas en general también favorecieron a la expansión, particularmente los demócratas del sur. Una minoría de demócratas también favoreció el tratado sobre la base de poner fin a la guerra y conceder la independencia a Cuba y Filipinas. Sin embargo, el polémico tratado fue finalmente aprobado el 6 de febrero del año 1899 por 57 votos a favor a 27 votos, es decir, 57 a favor y 27 en contra. Tan solo un voto más de la mayoría de los 2/3 necesaria. Solamente un voto más. Estuvo reñido el tema de que fuese aprobado allá en los Estados, en el Congreso de los Estados Unidos, en el Senado. Ahora, por último, ya para ir dándole final a este video, bueno, antes que todo, siempre los invito a que compartan la información. Yo siempre los invito, ustedes le dan compartir por donde ustedes quieran, cualquier tipo de redes sociales. Yo se lo voy a agradecer muchísimo, con un amigo, con una amistad, con quien sea, porque estas son informaciones que muchas veces se desconoce por la población. Vamos a leer los principales artículos de aquel tratado, porque estamos hablando del tratado, pero no sabemos exactamente, específicamente el artículo. Vamos a ver los principales. Voy a leer 4 artículos, los más importantes. El artículo número 1. España renuncia todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba, en atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos. Los Estados Unidos, mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que por el hecho de ocuparla, es decir, las obligaciones por ocuparla, les impone el derecho internacional por la protección de vidas y haciendas. Eso es lo que dice el artículo número 1. El artículo número 2. España entrega a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones, así como se llama. Artículo número 3. España entrega a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas, que comprende las islas situadas dentro de las líneas siguientes. Y sigue definición de coordenadas del territorio filipino, ¿no? Ahí hacen una definición de las coordenadas. Los Estados Unidos pagará a España la suma de $20 millones dentro de los 3 meses después del canje de ratificaciones del presente tratado. Y ahora, por último, le voy a leer el artículo número 9, el artículo más, yo diría, el artículo con más conflicto y con más, no sé qué palabra podría decir, contradicciones como tal. Incluso hay como un pequeño movimiento en el cual hay ahora mismo una demanda por el tema de este artículo que viola los derechos humanos. Pero yo les voy a leer el artículo y les recomiendo que si quieren saber más de las personas que están recurriendo a el tema de exigir que se le devuelva la ciudadanía española a todas esas personas que se les fue desnaturalizada forzosamente en aquel entonces, yo voy a dejar en la descripción de este video información para que ustedes vean cuáles las demandas que exigen, en base a qué lo están pidiendo y conozcan un poquito más del detalle. En un futuro posiblemente haré videos sobre esto. Vamos a leer el artículo número 9. Dice: los súbditos españoles naturales de la península, españoles, señores. Yo sé que en Cuba dimos una historia
que nos ocultaron toda esta parte de la historia, ¿ok? Pero incluso la Wikipedia se contradice. Cuando tú vas a la Wikipedia y pides nacionalidad, por ejemplo, de Antonio Maceo, te dice cubana. Pero es que en aquel entonces no existía una Cuba. No existía Cuba como soberanía, como nación. Cuba era provincia de España. Y aquí las personas que nacían ahí eran españoles. Entonces no puede ser que tenga una nacionalidad donde cuando incluso en el año 1896, que muere en combate Antonio Maceo, todavía no existía Cuba como república. Entonces, como nación, como soberanía, no puede tener una nacionalidad cubana. Por eso hay una contradicción también ahí. Vamos a leer el artículo 9. Los súbditos españoles naturales de la península, residentes en territorio cuya soberanía España renuncia o cede por el presente tratado, podrán permanecer en dicho territorio o marcharse de él, conservando en uno u otro caso todos sus derechos de propiedad, con inclusión del derecho de vender o disponer de tal propiedad o de sus productos. Y además tendrán el derecho de ejercer su industria, comercio o profesión, sujetándose a este respecto a las leyes que sean aplicables a los demás extranjeros. En el caso de que permanezcan en el territorio ahí en la isla de Cuba, ¿vale? Podrán conservar su nacionalidad española haciendo ante una oficina de registro, lo que comúnmente se conoce como un registro, el registro civil, dentro de un año, solamente dieron el periodo de un año, después del cambio de ratificaciones de este tratado. Una declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad. Estamos hablando, señores, de debería ser al contrario, ¿ok? Usted yo le voy a dejar la información, vean la información para que vean el por qué. Aquí es donde entra el pedido de que se le está haciendo. Usted no puede quitarle así, no hay jurisdicción y menos un tratado con un país tercero, como Estados Unidos, de quitarle la ciudadanía de esa forma. Fue desnaturalizado. Sí, tendría que haber sido al revés. Todos conservan su ciudadanía, su nacionalidad española. En caso contrario de que cuando Cuba hubiese sido una ya soberanía, un país independiente con nacionalidad, entonces si usted quiere adquirir la nacionalidad cubana, pues entonces usted va a su registro civil y dice, mira, ya yo quiero renunciar. Le dan esa posibilidad a la nacionalidad española, ciudadanía española, y quiero ser entonces cubano, pero no de la manera que se impuso de esta manera, de esta forma. Es lo que yo he leído, incluso así, lo que está legislado en la Constitución española. Dice, podrán conservar haciendo la oficina dentro de un año. Dieron un periodo bien corto, un año. Y estamos hablando de que ahora mismo cualquiera accede a las informaciones. Usted enciende la tele, el móvil, la tablet. Hay informaciones por todos los sitios, radios, etcétera. En aquel entonces no. Y había muchas personas que no sabían ni leer ni escribir. Entonces, mucha gente no se enteraron de esta situación y se hizo dejadez de su nacionalidad sin ellos saberlo. ¿Ok? Seguimos. Dice, dentro de un año para las ratificaciones de este tratado, una declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad. Ya lo había dicho. A falta de esta declaración, si usted no va y lo declara, se considerará que han renunciado dicha nacionalidad y adoptado la del territorio en el cual pueden residir. Y ahora yo me pregunto, ¿qué nacionalidad ibas a adoptar? Si Cuba, Estados Unidos estuvo ocupando Cuba. ¿Y cuándo fue Cuba como soberanía, como país independiente, que ya con una nacionalidad en la cual se le puede otorgar a sus ciudadanos? En el año 1902. Para ser más específico, el 20 de mayo del año 1902. Antes de esa fecha, y estamos hablando que esto se firmó en el año 1898, vamos a suponer que ya se estaba acabando diciembre, vamos a hablar del año 1899. Son como 3 años, señores, 3 años y un poco, donde las personas no tenían, eran apatrias, no tenían una nacionalidad, una ciudadanía, porque ni era estadounidense, la cubana no existía, y según lo que me estás diciendo aquí, entonces ya tú habías renunciado a la española, eras apatria, y eso va en contra de los derechos fundamentales. Termino. Los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso. Ahí se determina el artículo número 9. Y hasta aquí este video que quise hablarles sobre el Tratado de París. Recuerden, ¿ok? Recuerden, hay un movimiento
Conozco el nombre de la persona que lo está liderando, que se llama Mike, que es un cubano, que están moviendo los hilos y van básicamente a este tratado número 9, en el cual les resumo rápido, pero yo los invito a que puedan buscar la información. Después haré seguramente algún video hablando un poquito más sobre el respeto, es decir, esto que fue violado, esto no tiene jurisdicción y es un tratado que está vigente para que se les respete, y a aquellas personas que están en territorios, por lo menos cubanos y puertorriqueños, que se quieran obtener su ciudadanía española por sus ascendientes, porque en el caso mío, pues mira, todos los que nacieron aquí, es difícil ahora mismo en Cuba encontrar a alguien que no sea de descendiente español, porque todos los que nacieron en Cuba en aquel momento que se consideraba una provincia, después una comunidad autónoma, eran españoles. Entonces, si usted va a su árbol genealógico, recuerde que tenemos 4 abuelos, tenemos 8 bisabuelos, y así multiplícalo de 16 tatarabuelos como tal. Entonces, es muy difícil. Tiene que ser, bueno, ya personas que hayan llegado a Cuba después del año 1902 o después de este tratado, que vamos a hablar un poco más atrás, después del tratado, que hayan llegado a Cuba, otra nacionalidad, hayan hecho descendencia. Bueno, esas personas no aplican, es un porciento muy bajo. Hasta aquí este video, señores. Déjenme sus comentarios que ustedes creen. Recuerden, yo no soy historiador, mi profesión es química y recientemente estudié electricidad. No tiene nada que ver con esto, pero me gusta la historia y conocer el mundo en que vivimos. Así que los dejo por aquí, no voy a hacer más largo el video, que me he pasado de los minutos. Y como siempre les digo, los vemos en un próximo video. Chao.